su obra, se queda uno admirado, ¿no? Queda uno admirado de Jesús, del Mesías, Cordero de Dios. Y es inexplicable poder expresar el amor de Dios. Es inexplicable. Ahí sí, como dice, el que lo vive, que lo experimenta, es el que lo disfruta. Y queremos que nosotros podamos conocer más a Jesús, que conozcamos a Jesús, porque conocer a Jesús nos lleva a vivir una vida plena, para que no seamos cristianos mediocres. ¿Qué es un cristiano mediocre? Uno que medio cree, o sea, cree a medias, medio cree. Entonces es importante conocer a Jesús. Bueno, en estos minutos que nos quedan voy a compartir, hemos venido compartiendo el tema de guardarnos del anatema. El anatema son cosas que Dios le ha dicho al pueblo de Dios: no toquen, no tomen de eso, para que no les traiga unas consecuencias. Nosotros hemos sido limpiados y lavados por la sangre preciosa de Cristo. Ya estamos limpios. Y cuando uno está limpio, ¿qué busca uno? No ensuciarse, ¿verdad? Como cuando la mamita arregla al niño para venir a la iglesia. Y entonces lo baña, le echa champú, le echa polvitos, talquitos, lo viste bien, su ropa planchadita, y le dice: papito, no se vaya a ensuciar. Algo así parecido es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha limpiado y nos ha sacado de la inmundicia del mundo. Y entonces el Señor, como ya están limpios, ¿qué nos dice? No se ensucien, no toquen lo inmundo, para que ustedes puedan tener una relación con el Padre. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Esa es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre. Dígale al que está al lado suyo: así dice el Señor, no toques lo inmundo. Eso sí dice el Señor. Alguien compartió ayer algo en el Facebook que decía: el evangelio no es que algo grande viene para nosotros. ¿Cómo es, Claudita? ¿Qué fue lo que usted compartió? No es algo grande que viene, sino algo grande que ya vino, y se llama Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a segunda carta. Eso. Ya vino. Muy bien. Lo que sea además de eso es puro invento. Es puro invento. Algo grande ya vino y se llama Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18. Segunda carta a los Corintios está después de primera carta a los Corintios. Si están leyendo la Biblia, hermano. Deuteronomio. Bueno, versículo 17, léalo conmigo. Segunda carta 6, versículo 17. Por lo cual, dice el Señor, salid de en medio de ellos. ¿Cuáles ellos? Los incrédulos, el mundo, pero no
se trata de salir del mundo, sino de no tocar ni compartir su sistema de vida. Dice, y apartaos, dice el Señor, y no que no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué hay que hacer? No tocar. No toquen lo inmundo, y yo os recibiré. 18. Y seré para vosotros por padre, una relación de padre a hijo, comunión con él. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice quién, el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esas promesas de relación y comunión con el Padre, limpiémonos de ¿qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cuál santidad? ¿Cuál santidad? La práctica. Nosotros vamos viviendo la vida cristiana y en la práctica, nuestro diario vivir, ¿qué tenemos que ir haciendo? Perfeccionando. Si antes éramos mentirosos, ya no. Si antes decíamos malas palabras, ¿seguro? ¿Ya no? Ya no, ¿cierto? Si antes decíamos cosas incoherentes, palabras corrompidas, pues ya no. Porque vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces hablamos hace 8 días de que Dios le estaba dando la victoria al pueblo de Israel y los estaba entrando a la tierra prometida. Pero el Señor les dijo, mire, yo les doy la victoria a ustedes, pero no toquen cosas del anatema. Ustedes van a ir a una ciudad que se llama Jericó. Les voy a dar la victoria, pero no van a coger nada de ellos, ni sus cosas, ni sus riquezas. Entonces un hombre llamado Acán miró un lingote de oro, un manto babilónico. ¿Y qué pensó el hombre? Pues esto me va a bendecir. Aquí está la bendición, me va a sacar de pobre. ¿Sí? Aquí está la bendición. Entonces nadie se va a dar cuenta. Pero ¿quién sí se da cuenta de lo que hacemos? El Señor. Nadie se dio cuenta del pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a perder. Entonces vino maldición para él. Por eso el Señor dice, no toquen lo inmundo, no tomen del anatema, para que no vengan consecuencias sobre sus vidas, sobre sus familias. ¿Sabe que el pecado trae maldición? El pecado trae maldición para su vida, para un creyente, para un hijo de Dios. Tal vez ninguno en la iglesia se da cuenta, nadie lo sabe. Tal vez ni la esposa o tal vez ni el esposo lo sabe. Nadie se da cuenta. Pero Dios está viendo. Entonces, Dios se da cuenta hasta del más mínimo pensamiento. Y si yo tengo un mal pensamiento que estoy dejando entrar y anidar en mi mente, ¿quién se está dando cuenta? Dios. Y eso va a traer consecuencias para nuestra vida. Va a traer consecuencias. Entonces nuestra forma de vivir tiene que ser coherente con el Evangelio, hermano. El Espíritu Santo le escribió a una iglesia. Muchos de ustedes están enfermos y otros duermen porque ustedes están haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Yo he pensado harto en esta escritura, en esto que el apóstol Pablo escribió. Mi hermano, yo como creyente, yo no puedo vivir de cualquier manera porque ya he sido limpiado.
Como creyente tengo que tener en cuenta lo que Dios dice, ¿sí o no? ¿O no? ¿Ya soy creyente, soy lavado, soy perdonado y puedo vivir como quiero? No, no, hermano. Yo como creyente tengo que tener en cuenta las instrucciones de Dios para mi vida. No puedo echar por la borda lo que Dios dice, no puedo dejar a un lado, porque pueden venir consecuencias para mi vida. Yo he pensado una cosa, yo no sé si usted la ha pensado, pero yo he pensado en algo. ¿Por qué un creyente muere? ¿Hay muchas? ¿Cómo? Puede ser protección. Ajá, sí, bien. Juanquita, ¿qué dijo? Sí, muerte física. Ajá. Bien, yo analicé tres cosas, pueden haber más. ¿Por qué un creyente muere? Primero, por la voluntad de Dios, que ya era la hora, entonces el Señor lo va a llevar. Segundo, porque no se cuida, no se cuida su salud. Tercero, porque su forma de vivir no es coherente con el Evangelio. Pueden haber más, pero son esas tres cosas. Y el Señor le escribe a una iglesia: muchos de ustedes están enfermos y otros ya partieron. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta las instrucciones de Dios. Vamos a mirar qué le dijo Dios a esa iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Al 32. 11, 27. Primera carta. Mire lo que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué está hablando aquí? De la cena del Señor. ¿Y qué está diciendo acerca de la cena? O sea, hay una forma correcta de participar de la cena del Señor. Porque si participamos incorrectamente de la cena del Señor, ¿qué puede pasar? Trae juicio, acarrea juicio. Acarrea juicio para nosotros. Y puede ser o que nos enfermemos o que el Señor nos lleve. No dice que se pierde, pero dice que sí puede morir físicamente. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. ¿Cómo? Pues examinándose. Coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay, ¿cuántos? Muchos enfermos. Hay que ponerle, cuando hay harto enfermo, vamos a ver, ponerle cuidado a esto. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, el 31 da como la salida. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, para que la persona no se pierda. Entonces, ¿por qué el Señor se lo lleva? Para que no se pierda. Para que no sea condenado. Para que no se vaya a condenar. Ese es el amor de Dios tan grande, ¿verdad? Pero ¿qué es comer la cena del Señor indignamente?
eh, yo he escuchado varias y estoy de acuerdo, ¿no? He escuchado dos cosas y hasta yo mismo las he dicho. Dos clases de pensamiento respecto a la interpretación de este texto. Y es primero que las personas que entienden que no pueden participar de la cena del Señor porque cometieron un pecado en esa semana, entonces no se creen dignos de tomar la cena del Señor. Y ellos trabajan hasta que sean intachables y dicen, no, yo no participo porque es que yo cometo muchos errores. O esta semana me airé, esta semana tal cosa. Entonces dicen, no, yo no participo. O sea, ellos mismos se hacen dignos de participar. Y esto pues está bien hasta cierto punto, pero ninguno somos dignos por lo que hacemos. Somos dignos por Jesucristo que nos acercó al Padre. Somos dignos porque Él nos limpió con su sangre y nos hizo justos ante Dios nuestro Padre. Así que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿cómo debemos hacerlo? En gratitud a lo que Cristo ha hecho en mí. En gratitud, en humildad. ¿Quién es digno de sentarse a la mesa del Señor? Ninguno por nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo nos ha hecho dignos. Por eso lo hacemos con mucha gratitud al Señor, no por lo que nosotros hacemos. Entonces, esa es una clase de pensamiento. Yo no participo porque no soy digno. La pregunta es, ¿ha creído en Jesucristo? ¿Ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús? Si has sido limpiado y ha creído en el Señor, tú eres digno por la obra expiatoria de Cristo Jesús. Amén. Hermano Eduardo iba a decir algo. Ajá, sin darle la debida importancia, o sea, lo que significa. El otro pensamiento es, creemos que participar dignamente de la cena del Señor es tener un entendimiento correcto de lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando comemos el pan y bebemos del vino, no importa cómo vivamos. Ese es el otro pensamiento. Como el Señor me hizo digno. Y yo tengo claro eso en mi mente. Yo tengo claro eso, tengo claro la obra de Cristo. Pero no importa cómo estoy viviendo y participo así, eso también es comer indignamente la cena del Señor. ¿Por qué? A pesar de que tiene un entendimiento claro de la obra de Cristo, ¿por qué es comer indignamente? Porque no hay coherencia entre lo que creo y lo que vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que su fe no es verdadera. Entonces está participando de la cena del Señor indignamente. Entonces son las dos cosas. Entonces el pensar que Cristo los había hecho dignos sin necesidad de ser coherentes con el Evangelio, esto acarreaba maldición para sus vidas. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Participaban indignamente. En otras palabras, ellos creían en el Evangelio, pero cuando participaban de la mesa del Señor, participaban de la cena, negaban el Evangelio. ¿Cómo? Pablo se los está diciendo ahí. Le dice, en ustedes hay divisiones. Hay divisiones entre ustedes.
y así participan de la cena del Señor. Ustedes no son coherentes con el Evangelio. ¿Será que yo puedo participar de la cena del Señor porque he creído en el Señor y puedo vivir de cualquier manera? ¿Sabe qué pasaba cuando ellos tomaban la cena del Señor? Se menospreciaban, murmuraban, había distingo de clase social, los ricos aparte y allá los pobres, los que no traían nada, allá ellos no trajeron nada de malas, y así participaban de la cena del Señor. Eso no es participar de la cena del Señor. Eso no es participar. Porque participar de la cena del Señor es que somos uno en Cristo. No debe haber divisiones entre nosotros. No debe haber rivalidades. No debe haber odios, ni rencores, ni amargura, hermano. Si usted siente amargura contra otro hermano, ¿qué dice la Biblia que debe hacer? Deje la ofrenda ahí, vea, no participe. Quieto ahí, vaya, arregle las cosas. Eso es ser coherente con el Evangelio. Imagínense que un hermano pase por el lado de él y no lo salude. Y no lo saluda. Hay una persona que fue de esta congregación y él me ve y no me saluda. Oye, yo le hubiera hecho algo malo, pero hablan de que ellos tienen la verdad. ¿Cuál verdad? Si la verdad es donde debe estar la verdad de Dios, en el corazón, ahí debe estar la verdad de Dios. Porque podemos negar el Evangelio, creer en él, pero al mismo tiempo negar el Evangelio. Y el Señor les dice: ustedes se están enfermando y no se dan cuenta. Es que ustedes están participando de la cena del Señor incorrectamente. Mire, hermano, si yo participé hoy de la cena del Señor y llegué acá y me arrepentí: Señor, perdóname todos mis pecados, pero yo seguí con eso ya ahorita al salir del culto, sigo con lo mismo. ¿Soy coherente con el Evangelio? Entonces, ¿qué va a acarrear eso para mi vida? Maldición, un juicio de Dios, un castigo de Dios para mí. Por eso yo tengo que analizarme cómo vivo. Dice la palabra: examínense, por favor, examínense. En otras palabras, ¿por qué morirnos tan rápido? Yo creo que ninguno de nosotros nos queremos morir, ¿cierto? ¿Cuántos le piden al Señor larga vida? Y cuando nos va, hay hermanos que dicen: ay, yo me quiero morir. Y cuando se enferma, corra para el médico. Oye, ¿no era que quería morir? Porque siempre deseamos, pues, vivir, ¿verdad? Y Dios también quiere eso, darnos vida, amén. Dios quiere eso. Pero somos coherentes con el Evangelio. Somos coherentes cuando participamos de la cena del Señor. En otras palabras, ellos estaban diciendo: a mí no importa lo que Dios diga, yo participo como yo quiero. Entonces estaban participando indignamente y el juicio de Dios venía sobre ellos. Es como decirle a Dios: no creo en lo que usted está diciendo, no creo en sus instrucciones, no tengo en cuenta lo que usted dice. Con nuestros hechos, pueda que con nuestras palabras no lo decimos. Es más, con nuestras palabras nosotros decimos que amamos a Dios, que lo honramos, que lo exaltamos, y eso está bien porque eso hace parte. Pero eso es coherente con la forma de vivir como yo vivo. Yo no puedo vivir de cualquier manera.
Yo no puedo estar maldiciendo a las personas que no me quieren, porque a veces tenemos esa costumbre, ¿cierto? Hay un señor allá, un vecino mío, salió y me atropelló el carro y no dijo nada, sino que el carro avisó, chilló y pitó. Yo salí y miré. Y después salí, al rato salí y miré, y ay, me golpeó el carro el hombre. No me dijo nada. Cuando llegó le dije, venga vecino, ¿usted me golpeó el carro? Ah, sí, pero eso no fue nada. Le dije, vecino, ¿usted es capaz de hacerle daño a una persona y no decirle que usted lo hizo? Me parece muy incoherente esa forma de ser como vecino. Le dije, si no va a ir a cotizar y después le digo cuánto vale. Entonces me cotizaron 350.000 pesos el arreglo. Vine y le me dijo así, vecino, yo estoy. ¿Qué puedo hacer? Tocó dejar así. A mí me provocaba, me dieron ganas de ir a la inspección de policía y varias cosas, pero yo, ¿para qué me amargo? Dios proveerá. Tal vez el pintor estaba necesitando plata, entonces toca ahí llevarle platica al pintor para que arregle el carro. Pero no podemos ser incoherentes con el Evangelio, porque estaríamos diciéndole a Dios, no creo en lo que usted dice. Uy, se fue el tiempo. Leamos una última cita, quedamos ahí. Filipenses 1:27. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice lo siguiente. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es que digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos comportarnos? Digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente de ustedes, oiga de vosotros que estáis que firmes en un mismo que espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo significa que todos tenemos el mismo sentir y un mismo propósito. No es pelear contra las personas, sino tener el mismo sentir, creer lo mismo, que vamos hacia el mismo lado, que tenemos una buena relación entre nosotros como iglesia, pero también que la gente de afuera pueda ver que nosotros tenemos una fe, creemos en lo mismo, tenemos un mismo sentir. No que la gente diga, vea, esos son evangélicos, pero eso se la pasan peleando entre ellos. El uno dice una cosa y el otro dice otra, eso allá no se sabe ni. No, un mismo sentir, un mismo pensamiento. Esto es lo que debe haber cuando participamos en la cena del Señor. Hermana Gladys. Amén, así es.
¿Cuántos han experimentado la transformación de Cristo Jesús en sus vidas? Eso es un hecho, eso es verdad. Uno experimenta el poder de Cristo en nosotros, ese rechazo hacia el pecado, eso lo experimenta uno. Y uno experimenta realmente, cuando Cristo está en nosotros, uno experimenta esa libertad de Dios. Y uno piensa, ¿yo por qué no experimenté eso más joven? ¿Por qué no lo experimenté? ¿Por qué no lo viví más joven? Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto, amén. Y Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor nos enseña a que vivamos en unidad, que seamos una iglesia unida. Tener una buena relación con la iglesia y con otras personas habla bien de lo que creemos. Habla de que nosotros hemos creído en el Evangelio de Dios, porque el Evangelio transforma. No seamos religiosos. ¿Qué es un religioso? Alguien que tiene conocimiento pero corazón nada, nada. Sigue siendo el mismo rebelde, el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo amargado, sigue siendo el mismo déspota. Ese es un religioso, para que ustedes distingan qué es un religioso y qué es un creyente. Un creyente es aquel que tiene la verdad de Cristo en su corazón, la vive, es real y se manifiesta a otras personas. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso Él dice, no toquen lo inmundo. No tomen de ese sistema del mundo que está maldito, que está destinado a la destrucción. No tomen ese sistema. Y yo los voy a bendecir, yo los recibiré. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere y esa es la voluntad del Señor para nosotros. Vamos a orar. Quedamos en la mitad del mensaje, quedo viendo el resto. Señor, gracias Dios por este buen momento, Padre maravilloso, porque somos uno en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo. No debe haber entre nosotros divisiones ni rivalidades, ni nada que traiga a nuestras vidas maldición o consecuencias, ni mucho menos participar de la cena del Señor estando en ese estado. Señor, ayúdanos porque queremos experimentar esa gracia, experimentar ese amor, ese perdón, experimentar la vida de Cristo en nosotros. La bendición del Señor, la bendición del Todopoderoso sobre nuestras vidas, teniendo esa comunión con nuestro Padre, esa relación amorosa de padre a hijo. Queremos experimentar, Señor, tu bondad, tu grandeza, tu magnificencia, tu majestad en nuestras vidas. Señor, bendecimos esta congregación. Bendecimos, Señor, palabras de vida eterna, esta iglesia donde tú nos has puesto, Señor, para ser uno, para ser de bendición, para que vayamos, Señor, hacia la perfección, para que caminemos en tu voluntad, para que, Señor, podamos experimentar ese gozo, esa paz que el Espíritu Santo da cuando estamos en tu voluntad. Señor maravilloso, bendigo a cada uno de mis hermanos. Si alguno estuviera enfermo por alguna razón, motivo, Señor, oramos para que sea sano y salga sano de este lugar en el nombre de Jesucristo. Todo dolor, toda enfermedad salga del cuerpo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Todo problema emocional, todo problema, Señor, de su cuerpo mental sea sanado en el nombre de Jesucristo, y que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos a nuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos, que el Espíritu Santo les siga acompañando.